Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos listos para comenzar esta nueva transmisión. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Gracias a todos aquellos que ya se están conectando. Y hermanitos amados, abran su corazón. Oramos al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Gracias por este hermoso día que nos permites comenzar. Mis hermanitos están en tus manos. Ellos también, Señor, han dispuesto su corazón, sus oídos para ti. Háblanos en esta hermosa mañana, Señor, y guíanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor mi Dios, por esta nueva oportunidad que nos das. Sean muy bendecidos tus hijos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos, capítulo 6, verso 7. Y la transmisión de hoy se titula Instrucciones. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Y añadió: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. En aquel tiempo, hermanos amados, el Señor Jesús tenía a sus discípulos. Claro que un discípulo es un aprendiz. También nosotros, hermanitos, los hijos de Dios, somos discipulados, somos aprendices, somos seguidores del Señor Jesucristo. Y hermanitos amados, aunque la mayoría de los judíos en aquel entonces ya conocían de Dios, o sea, ellos lo conocían como el Padre, bueno, en nuestro idioma ya traducido, Jehová. Ellos, hermanitos, claro que no lo pronuncian de esa misma manera, y para evitar, hermanitos, cualquier cosa, ellos le llaman Hashem en su mayoría. Hashem quiere decir el nombre. Ellos dicen, hermanitos, y claro, está entendido en los 10 mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y bueno, hermanitos, aman tanto ese nombre, tienen mucha delicadeza al pronunciar el nombre, que prefieren, hermanitos, decir el nombre, o sea, Hashem. No, hermanitos, exactamente como está en las 4 letras hebreas. Se dice, hermanitos, que en sí nadie puede pronunciar el nombre de Dios, es impronunciable. Que estos labios naturales, incluso los profetas llegaban a decir labios inmundos, hermanitos, es muy difícil pronunciar el santo nombre de Dios. Ya traducido, nosotros le conocemos como Jehová. Ellos ya conocían al Señor Jehová. Y claro, hermanos amados, a partir de la venida del Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, ahora se les predicaba el Evangelio, buenas noticias. Primeramente, el Evangelio, en su esencia, constaba de 2 elementos: arrepentíos, y el segundo es porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que iban a predicar los enviados, los 12 discípulos. Y aquí están las instrucciones, desde el verso 7, Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. No de 1, no de 3, no de 5, sino 2 en 2. En el Antiguo Testamento se menciona que son 2 mejores que 1. Y dice:
y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Autoridad, hermanitos. La palabra autoridad conlleva diferentes matices. Hay diferentes tipos de autoridad. Autoridad moral, autoridad espiritual, autoridad delegada, autoridad por derecho. Pero en este caso, hermanitos, es autoridad delegada. Él les dio la autoridad. Bueno, cuando el Señor Jesús, hermanitos, era confrontado, a veces por los encabezados, a veces por los escribas, le preguntaban, ¿quién te dio autoridad sobre esas cosas? Un día, hermanitos, arrestado ya por Pilato, Pilato le cuestionaba y le decía, mira, si yo quiero te puedo hacer libre o te puedo apresar. Y el Señor Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada de arriba. Y hermanos amados, esta autoridad se da, se imparte, se delega. No es autoridad de uno, que surgió o se originó en uno. Es autoridad que se nos da. Al igual que usted, hermanitos, como un hijo de Dios, alguien que el Señor salvó, y ahora que el Señor llama, Él también a usted le da autoridad. Autoridad en el nombre del Señor Jesús. Cuando vamos a hacer algo para Dios, un servicio para Dios, algo encomendado, siempre va a haber, hermanitos, oposición demoníaca, siempre va a haber acusaciones, argumentos, ataques. Bueno, pero resulta que esta autoridad no es por nosotros. Esta autoridad no es porque uno sea digno, porque uno se lo ganó, porque uno se lo merece. No, hermanitos, no tiene nada que ver con uno, sino el Señor da la autoridad. Él dice, yo les doy autoridad. Y bueno, aquí dice la palabra, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Imagínense usted, hermanitos, autoridad en ese nombre sobre los ángeles caídos. Hay diversidad, hermanitos amados, también hay jerarquías, hay niveles acerca de esos seres, lo que nosotros conocemos como demonios. La Biblia le llama espíritu inmundo o espíritu impuro. Bueno, su naturaleza de ellos, hermanitos, antes eran de Dios, ahora ya no lo son. Son fuertes, son poderosos, hermanitos amados, pero no son invencibles. Hoy se pueden vencer en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Imagínense qué es tener autoridad sobre alguno que alguna vez fue ángel, que eran seres limpios, poderosos, celestiales, ahora son espíritus impuros o inmundos. Hermanitos, uno solo no podría ni tendría la facultad para hacer algo al respecto hacia ellos. Pero en ese nombre se puede, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Les dio autoridad sobre espíritus impuros. Podían echar fuera demonios, hermanitos. Y también, conforme a la Escritura, usted también puede, hermanitos. También puede. Es verdad que uno al mirarse a sí mismo dijera, yo de dónde vengo, yo cómo era, yo dónde estaba, yo siendo lo que era, yo podré. Bueno, usted solo no. En el nombre de Cristo Jesús, sí, hay autoridad en ese nombre. Muy bien, hermanitos. Claro que usted necesita ser hijo de Dios para esto. Verso 8. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto. Usted sabe, hermanitos, que para algún viaje, cualquier viaje, uno se prepara desde el equipaje, desde el lonche, las cosas que va a necesitar. Es muy común esto. Pero el Señor da estas instrucciones, hermanitos amados, adrede.
haciendo alusión de que todo el camino, desde que ellos salen y van a regresar, ellos están en las manos de Dios. O sea, no quiere decir que uno no vaya preparado o que en el camino no va a hacer falta algo. Lo que quiere decir es que uno confíe que el Señor está con uno y que el Señor tiene cuidado de todas esas cosas. Confiamos en el Señor, hermanitos. Él es bueno. Si el Señor necesitaba algo, por ejemplo, necesitaban pan para 5,000, pues con un niño, con sus 5 panes, 2 peces, bastaba. Ahora faltaba multiplicarlo, y Él lo hacía. Si había que pagar los impuestos del templo, la cuota del templo, y se lo cobraban, bueno, mandaba a Pedro que fuera a pescar un pez, de ahí le sacara una moneda y con eso pagara para ambos, para Pedro y para el Señor. O sea, sí hay necesidades en el camino, pero es el Señor el que se hace cargo de esas necesidades. Si alguno de ustedes, mis hermanitos, recibiera un llamamiento así, vete a predicar, vete a evangelizar, vete a dar la palabra de Dios, uno inmediatamente pensaría, ¿y con qué recursos? ¿De dónde saco yo para mis gastos personales, lo que llamamos viáticos? ¿De dónde saldrá para el pasaje, gasolina, todo ello? Bueno, también es aplicable para nuestro tiempo, hermanitos. Usted vaya y Dios le proveerá en el camino. Eso es, hermanitos, lo que el Señor pretende de los enviados de 2 en 2, que ellos vean la mano del Padre en sus vidas al obedecer ellos esta comisión, este envío. 8. Estas instrucciones. Les mandó que no llevaran nada para el camino. El Señor se hacía cargo de ellos. Sino solamente bastón, ni bolsa o alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Llevar dinero, bueno, uno, hermanitos, está ya listo, podría decirse, para cualquier gasto, necesidad, hospedaje, comida. Y bueno, uno lleva dinero para ello. Pero dijo el Señor a ellos que no llevaran dinero. ¿Por qué? Porque ahora iban a estar por fe. Esto no cambia, hermanitos. Para los siervos de Dios, hoy en día podemos servir a Dios aún sin dinero. Uno diría, ¿y el pasaje? ¿Y la gasolina? ¿Y los recursos necesarios? Bueno, hermanitos, Dios es tan bueno, y ahí es cuando se ve realmente Dios nos envió. Realmente el Señor Jesús nos comisionó, porque Él mismo nos respalda. Pero esto usted no lo va a descubrir hasta que lo lleve a cabo, hermanitos. Un auto no puede tomar ninguna dirección, sino primero se enciende la marcha y luego ya, marchando, toma dirección. Si usted no marcha, no, hermanitos, no verá nada. Si usted está esperando y diciendo, primero que me llegue lo necesario y luego sirvo, es al revés, hermanitos. Primero marche y el Señor en la marcha le va a proveer. Dice, hermanos amados, el verso 9, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas, nada más lo que llevaban puesto, hermanitos. Y añadió, ahora ya que dio instrucciones de cómo debían de ir, ahora ¿qué tenían que hacer? Verso 10, y añadió, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, hermanitos, habla del hospedaje. Que si alguno, hermanitos, llegaba a una casa, que ahí se quedara todo el tiempo. De esa casa salía para predicar, regresaba a esa casa a pasar la noche, y así, hermanitos, era una comisión de varios días. Y hermanos amados, en Mateo añade que digan paz a esta casa, y esa paz quedará sobre esa casa. Lo que nosotros llamamos más comúnmente, hermanitos, que hay bendición donde uno entra, y claro que sí, la paz de Cristo. Ahora dice, hermanitos, verso 11,
Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyen, un pueblo, una aldea, una ciudad, dice, hermanitos, si no los reciben, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Hermanitos amados, en lo literal, uno se sacudía en el suelo sus pies. Y claro, eso servía de testimonio, dice, para testimonio a ellos. Dos discípulos que no fueran aceptados, ellos tenían que salir, no quedarse a la fuerza, no obligarlos, no, hermanitos, porque se tiene que abrir el corazón voluntariamente, no obligadamente. Eso de parte de los oyentes. Ninguno de los predicadores debemos de obligar ni forzar a nadie, hermanitos, solamente dar la palabra, pero si no la quieren recibir, pues no. Dice la Escritura, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra, hermanitos, dice la palabra, que van a pasar por un juicio. Uno diría, pero si ya fueron exterminados, o sea, el asunto, el caso ya está cerrado con ellos. No, hermanitos, en el día del juicio, también Sodoma y Gomorra nuevamente estarán delante de Dios. Esas dos ciudades exterminadas. Y bueno, dice aquí que para Sodoma y Gomorra el castigo será más tolerable que para aquella ciudad, la ciudad o aldea que haya rechazado el evangelio, que no haya recibido a los discípulos. Lo mismo se aplica hoy, hermanitos. Si alguien no quiere oír, hermanos, eso de que usted salió, fue a predicar, le habló a alguien, pero no quisieron, cuenta en el reino de los cielos, hermanitos. Eso también se registra, y aquel día del juicio, hasta usted, hermanitos, saldrá a flote su nombre. Dios dirá, mi siervo tal, mi sierva tal, te predicaron, pero tú no quisiste. Y hermanitos, usted hizo lo que el Señor le pidió, hermanos amados, y eso es lo que necesitamos también aceptar. Tal vez no todos a los que les prediquemos, no todos escuchen y no todos reciban, pero lo que importa es que el sembrador salió a sembrar. Eso es lo que importa, hermanitos. El Señor sabe quién va a ser salvo, el Señor va a dar el crecimiento, pero usted solamente es el sembrador. Tal vez a usted no le toque cosechar, pero usted es sembrador. Lleve la palabra de Dios. Hay todavía, hermanitos, hijos de Dios que no se avergüenzan del evangelio, que hablan de Dios, incluso hasta en las redes, en el internet. No se avergüenzan, hermanitos, de decir que son hijos de Dios y ponen versículos y palabras de llamamiento. Sigan así, hermanitos. Bendito es el Señor, que usted no se avergüenza del evangelio. Siga confesando el nombre del Señor públicamente, y el Señor publicará el nombre de usted también delante del Padre y de los ángeles. Eso es lo que está escrito. Muy bien, hermanitos, dice el verso 12, continúa aquí. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Ese era el mensaje, hermanitos, y es el mismo mensaje hoy, el mismo mensaje. Arrepiéntanse de sus pecados. Y también para Israel y para nosotros en nuestra actualidad era que creyeran en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que predicamos, que la gente se arrepienta. Les predicamos del Señor Jesucristo, y hermanos amados, el Señor sabe quién va a ser salvo. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. 13. Y echaban fuera muchos demonios, muchos, hermanitos. Imagínense hace 2000 años cuántos demonios había en las personas. Imagínense hoy, hermanos amados. Hermanitos, sin irnos a los extremos, solamente conforme a la Escritura, si un predicador
alguien que evangeliza, alguien que habla la palabra de Dios, siempre se va a encontrar con la obra de liberación al mismo tiempo. Predicar, echar fuera demonios. Predicar, sanar enfermos. Siempre, hermanitos, alguien le va a pedir oración. Usted va a orar por alguien cuando ya le predicó. Tal vez ese alguien estaba enfermo, pues a sanarlo, hermanitos. Tal vez tenía demonios o alguien de su familia, pues echarlos fuera, hermanitos. Usted puede, en el nombre del Señor, usted puede. ¿Por qué? Porque usted le cree al Señor. Claro, hermanitos, hay un orden eclesiástico, hay líderes, hay pastores que se comisionan, que se ungen. Claro que sí, cuenta mucho, como dice el apóstol Pablo, las manos del presbiterio. Hablando de Timoteo, que él había recibido profecía por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es presbiterio? Es, hermanitos amados, el liderazgo interno de la iglesia. Ellos orando pueden hacer esto, hermanitos. Pueden orar por uno y enviarlo, claro que sí. Ahora, hermanitos amados, si hay alguno que le crea a Dios y claro está congregándose en una iglesia o en esta congregación local, hermanitos, acérquese a un servidor, hable de que tiene un llamamiento, con gusto, hermanitos, oramos, le damos instrucciones, le ungimos y adelante, hermanitos, haga la obra de evangelista. Dice, y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite. Este aceite, hermanitos, habla de aceite de oliva. El aceite de oliva primordialmente tenía dos funciones, muy importantes ambas. Una función era para el templo o tabernáculo. Era, hermanitos, aceite del alumbrado. Para la menorá, candelero, bueno, y en sí también en aquella antigüedad, hermanitos, no había electricidad, entonces la mayoría usaba aceite de combustible para sus lamparitas, sus lámparas. Bueno, entonces había aceite para alumbrado y aceite para unción. Se podía ungir a sacerdotes, profetas, reyes. Y hermanitos, pero ahora habla del uso que se le da, no tanto, hermanitos, como una doctrina, pero sí es necesario usar el aceite. El aceite, hermanitos, simboliza pertenencia, simboliza al Espíritu Santo. ¿Cómo que simboliza pertenencia? Bueno, si se unge a una persona, hermanitos amados, aunque tiene muchas aplicaciones y para varias cosas y con muchos significados, pero uno de tantos es que cuando se pone aceite, por ejemplo, en un lugar, se consagra ese lugar. Por ejemplo, hermanitos, Jacob, cuando se acostó en una piedra y vio, hermanitos, de noche la visión de la escalera del cielo hasta la tierra hasta el cielo, y que ángeles subían y bajaban, echó aceite en esa piedra, como diciendo, aquí está consagrado, esta es casa de Dios, esta es puerta del cielo, decía Jacob, cuando iba huyendo, hermanitos, de su hermano Esaú, cuando salió, hermanitos, de su casa. Y bueno, ahí el Señor le mostró esa visión y vertió aceite. El aceite, hermanitos, servía para ungir a reyes, profetas, sacerdotes, como Aarón, hermanitos. Y no era una gotita, hermanos, 2 gotitas, no, se le vaciaba todo el cuerno de aceite. Eran cuernos de animal, hermanitos, ahuecados. Y ahí, hermanitos, el aceite se ponía adentro. Era el recipiente, hermanitos. Bueno, hablando de ese detalle, rápidamente le menciono, hermanitos. El aceite se ponía adentro de cuernos ahuecados. Pero ese aceite tenía que ser fresco, tenía que ser de oliva. Y hermanos amados, claro que se ponía una tapita para que no se saliera, pero ese aceite, hermanos, no tenía que durar mucho dentro de ese recipiente, un cuerno ahuecado.
No, hermanitos. Tantito se metía, se guardaba ahí para llevarlo, para transportarlo, para hacer uso de él. Tenía que ser inmediatamente, hermanitos, vertirlo en alguien y vaciarlo. No tenía que quedar nada en el cuerno. El aceite era santo, era limpio, pero hermanitos, el cuerno, con sus características, su naturaleza, no podía conservarlo, porque el aceite, mucho tiempo metido en un cuerno, se apestaba también y ya no servía más. Tenía que ponerse en el cuerno y usarse inmediatamente. Nada más era un recipiente momentáneo, no era para conservarlo, hermanitos. Bueno, y se tenía que echar todo el aceite. Ahora ese aceite servía también para ponerlo en enfermos. Aquí en la casa de Dios, hermanitos, damos aceite, no lo vendemos. No, hermanitos, son cosas santas que no podemos ponerles un precio. Tampoco queremos hacer mercadería, hermanitos, o hacer negocio de cosas santas de ninguna manera, hermanitos. Y el aceite, conforme a lo que estamos viendo, sí se puede usar para ungir a enfermos. Tal vez haya quien diga y entre en debate acerca de que el aceite no es tan importante, no es tan necesario. No lo discutimos, porque escrito está también que la oración eficaz del justo puede mucho. Y hermanos amados, bueno, el aceite se usaba, es bíblico su uso. Nosotros también lo usamos, lo ponemos en algún enfermo. Y hermanos amados, también en personas que van a ser consagradas para algo. Muy bien, hermanos amados, no hay ningún problema por su uso. Podemos hacerlo. Hermanos amados, en este caso, nosotros creemos que este aceite, aunque dijéramos no tiene poder, no es un amuleto, no es mágico, no tiene más propiedades, pero sabemos, hermanitos, que a Dios le agrada mucho que lo usemos. ¿Por qué? Porque es, hermanitos, símbolo del Espíritu Santo. Así que, hermanos amados, no nos oponemos en su uso. Enseñamos, hermanitos, a usarlo. Enseñamos a que la gente también crea primeramente en Dios, crea en la oración, hermanitos, y usen el aceite. No es obligatoriamente, hermanitos. Le voy a leer Santiago capítulo 5, versículo 13. Es una referencia en cuanto al tema del aceite. Santiago 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hermanitos, es importante entender este orden y esta esencia, porque si alguno toma solamente el aceite como algún amuleto, algún instrumento, hermanitos, mal usado, entonces va a ser como fetichismo, como decir con esto te curas, o como si fuera una medicina. No, hermanitos, el aceite es bueno, es importante, pero lo importante es que es en el nombre del Señor cuando se ora. De nada serviría poner aceite si no se ora. Y también cuando se ora es bueno poner aceite. Dice, para que oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Muy bien, hermanitos, es en cuanto al uso del aceite. Volviendo a Marcos capítulo 6, verso 13, echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es bueno poner aceite, hermanitos. Si tal vez hay alguna propiedad en la sustancia del aceite, en la esencia del aceite, claro que la hay, hermanitos.
hemos puesto aceite y hemos orado en llagas incurables, llagas que no pueden cerrar, hermanitos, heridas que no podían sanar o cicatrizar. Se pone aceite. Nuestra fe no está en el aceite, nuestra fe está en el Señor Jesucristo, en su nombre. Pero es útil el aceite, y aparte también, hermanitos, en lo espiritual, donde se pone aceite, es como si lo consagráramos. Si ponemos aceite en el altar, estamos consagrando el altar. Si oramos por una casa, también le ponemos aceite, como consagrándola, como diciendo: esta casa es de Dios, el enemigo no tiene parte ni suerte. En una persona ponemos aceite, oramos al Señor, y hermanitos amados, ese aceite también en lo espiritual significa, simboliza: esto es de Dios, esto es del Señor. Entonces, hermanitos, incluso en cuanto a personas llamadas ungidas, es porque aceite cayó en sus cabezas. Y una persona ungida es una persona consagrada para Dios. De ahí los profetas ungidos, sacerdotes, reyes. Por eso está escrito: no hagáis mal a mis ungidos. Hermanos amados, bueno, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Una persona ungida es una persona a la vez protegida por el Señor. Muy bien, hermanos amados, estas son las instrucciones que se les dio a los 12 discípulos. En el libro de Lucas también menciona el envío a los 70. Había parte de los 12, otros 70. Y hermanos amados, también servían al Señor Jesús. Muy bien, hermanitos, oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, si alguno de mis hermanos, mis hermanas, han sido llamados a llevar el Evangelio, a predicar el Evangelio, tú unge sus cabezas con aceite y que sus copas estén rebosando. Señor, si alguno sale a la calle para evangelizar, tú le proveerás todo lo que necesite en el camino, Señor. Incluso el sustento de él o de su familia, tú, Señor, lo tienes dispuesto. Padre mío, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que haya más predicadores, Señor, más gente para predicar tu palabra, tu evangelio. Muchas gracias. Mis hermanitos han escuchado tu palabra y creen en tu palabra. Gracias por ello, Señor. También los envías a mis hermanos que tienen evangelismo, ese llamado, Señor, eso en su corazón. Y para todos, Señor, tenemos esa gran comisión. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús, usa a mis hermanos. Amén. El Señor con todos ustedes, hermanitos, en este hermoso día. Si seguimos en la tierra mañana, le esperamos a las 5 de la mañana. Amén.